...360 en acción, Única Macho está en on, historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración, Única Macho 360, Única Macho gira el mundo entero, Única Macho 360, Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360. Hola a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es uno de nuestros egresados. Estamos hablando del doctor Henry Ruiz, quien hizo sus estudios de maestría en Ciencia de Datos en la Universidad de Baja California y actualmente es investigador en la Universidad de Texas, en donde cursó su programa de doctorado. Hola Henry, bienvenido. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí el día de hoy y compartir un poco acerca de mi experiencia y cómo la universidad de alguna forma me ayudó a llegar hasta este punto. Bueno Henry, empecemos esta conversación. ¿Cómo hacer para que el aprendizaje se vuelva un hábito de vida? Bueno, pienso que eso es parte fundamental, debe ser parte fundamental del ser humano, especialmente los que quieran de alguna forma resaltar hoy por hoy en el mundo laboral, dado que pues para mí específicamente pienso que la universidad solamente me dio un porcentaje de lo que realmente he ido aprendiendo con el paso de los tiempos y siento que ahí es donde radica mucho la importancia de autoaprendizaje y las ganas pues de seguir investigando, aprovechando pues y maximizando pues de alguna forma el conocimiento que te da la educación formal. Hoy en día la educación se ha democratizado de muchas formas con el uso de la inteligencia artificial y demás, y pienso que todas estas nuevas tecnologías se tienen que de alguna forma usar para de alguna forma poder resaltar y ser más productivos y en parte pues que no solamente nos quedemos con la parte de educación formal, sino aprovechar todo esto para complementar de alguna forma digamos lo que hemos aprendido durante nuestro paso por la universidad. Siento que eso va a marcar diferencia al final porque en su momento, más allá del currículum, es qué conocimientos, qué proyectos has desarrollado, qué has hecho en tu día a día. Y entonces, ¿cuál fue tu motivación para poder seguir completando ese porcentaje para llevarte al 100 que hoy tienes? Bueno, eso pienso que fue... Mi motivación siempre fue el querer aprender, lo que tú decías, volver el querer conocer más a fondo de lo que aprendí en el aula de clases. Eso despertó en mí como ese interés de seguir investigando y demás. Y pienso que la universidad me ayudó muchísimo en potencializar esas capacidades, porque tuve la oportunidad de hacer parte de los grupos de investigación de la universidad, que en ese momento se llamaban células de investigación, lideradas por ejemplo, lo que te mencionaba en su momento, el profesor Diego López y el profesor William Díaz. Siento que estas células de investigación me ayudaron de alguna forma a despertar ese interés en seguir aprendiendo más acerca de cómo esos conocimientos que estaba aprendiendo en el aula de clase los podía potencializar y usarlos para generar un impacto mayor. Entonces, la inspiración también siempre estuve motivado no solamente por enfocarme en el desarrollo de proyectos enfocados en la industria, sino también de cómo estos proyectos podían generar un impacto en la vida de las personas. Siento que lo bueno de la investigación es eso, que tú puedes moverte y crear y desarrollar tus propias ideas, y pues muchas de esas ideas en las que me he tratado de enfocar en mi área de investigación es generar un impacto en la ciencia, pero también que en últimas impacte la vida de las personas para el bien común. Bueno, ¿cuáles han sido los retos, los desafíos, las barreras que te ha tocado entonces afrontar para llegar al lugar que hoy estás, no solo como estudiante y egresado de esta universidad, sino como también estudiante colombiano? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, quiero resaltar que el tema del inglés es fundamental.
En su momento, cuando estaba haciendo la ingeniería en la universidad, digamos que el tema del inglés estaba como en su etapa muy temprana. Sé que hoy en día está mucho más desarrollado. Es una de las principales limitaciones que me tocó de alguna forma afrontar. Entonces, de hecho, incluso cuando tuve la oportunidad pues, de tomar cursos en inglés, pues que me sirvieron para complementar un poco lo que aprendí en esa parte en la universidad por fuera, en institutos pues de la ciudad. Y a pesar de eso, recuerdo mucho y lo recuerdo pues con mucha humildad que cuando llegué a hacer el doctorado al principio, en los primeros semestres me costaba mucho el tema del idioma. De hecho, lo que hacía era en algunas clases grabarlas y luego llegar a la casa pues y repasarlas, porque el tema del inglés pues era, y más porque tú llegas acá creyendo que sabes inglés y cuando es que son muchos acentos y demás. Entonces pienso que el tema del idioma fue fundamental. Es importante que las instituciones se enfoquen en desarrollar estas habilidades blandas en las personas, que hoy en día con el tema de la internacionalización y demás se está volviendo un skill muy necesario. Y por otro lado también pienso que las limitaciones estuvieron en que siempre fui consciente de que la educación en Latinoamérica no está aún al nivel de la educación en países como Estados Unidos o en Europa y demás. Pero pienso que más que una limitación lo vi como una oportunidad. Me acuerdo que, digamos que mi background en la parte pues, de matemáticas, pues en mi caso no era muy fuerte, pero eso me ayudó que para el desarrollo pues, de las clases en el doctorado a desarrollar esa capacidad de aprender más, de profundizar. Y me acuerdo que en mi tiempo libre lo que hacía era que me ponía a estudiar libros de matemáticas y ingeniería aplicada pues para poder sacar adelante los cursos y más aún que pues yo nunca la oportunidad de estudiar en este país pues se dio gracias a una beca, porque realmente para uno estudiar acá con sus propios medios es bastante costoso y uno tiene que cumplir con unos estándares. Entonces pues yo lo que hacía era como que potencializar al máximo mi tiempo y tratar de aprovecharlo para poder estar pues o al menos al día con los cursos y demás. Pero pienso que esas son como las limitaciones mayores que enfrenté. Uno, el idioma, y dos, esa brecha que existe entre los niveles de educación. Pero vuelvo y te digo, o sea, si tú desarrollas esas habilidades que hablábamos de volver el tema de autoaprendizaje un hábito, pues en algún momento vas a encontrar la forma de cómo puedes de alguna forma subsanar esas dificultades que se presentan en el camino y puedes sacar adelante pues lo que se te presente en su momento. Y entonces cuéntanos un poco sobre tu historia después de la universidad, es decir, no solamente en términos de formación, sino de experiencia laboral. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, yo empecé en la tecnología y cuando empecé la tecnología a muy temprana edad pues a muy temprano, los primeros semestres me vinculé como monitor de programación. Eso, como te decía, pues a mí me ayudó mucho. La universidad tiene estos programas de mentoría en donde pues de alguna forma te permite generar impacto también a nivel local en la comunidad, porque puedes ayudar a los otros estudiantes a desarrollar pues habilidades en algunas áreas que son un poco complejas, como la parte de programación. Yo me acuerdo que yo era monitor de programación. Otra oportunidad que traté de tomar ventaja y pues que también fue parte de mi historia es vincularme desde muy temprana en los primeros semestres pues, de la universidad en los grupos de investigación. Siempre lo resalto como algo muy importante, que de ahí empezó como mi interés en querer investigar. Y ahí fue cuando empecé con los grupos de Microsoft. En su momento nos reuníamos todos los sábados o los fines de semana de la universidad en la sede norte y pues invitábamos a los estudiantes de tecnología en sistemas y ingeniería para que se unieran y pues cada semana era como que una experiencia de aprendizaje diferente, porque decíamos hoy vamos a aprender a hacer videojuegos, la próxima clase vamos a aprender algo sobre esta nueva tecnología. Y en eso pues eso me sirvió mucho a nivel laboral también, ¿no? Porque al tú estar vinculado en estas actividades, realmente la primera pregunta que te hacen cuando tú aplicas una posición de trabajo es qué proyectos tienes para mostrar. Y eso pues al haber tenido esta experiencia en
con los grupos de investigación y haber aprendido sobre estas nuevas tecnologías. Me acuerdo que empecé a trabajar como en quinto semestre de la tecnología en una empresa de desarrollo de software. Luego, eventualmente, esa empresa en ese momento tenía algunos proyectos de consultoría con el CIAT, que es un centro de investigación que queda en la ciudad de Palmira, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y eventualmente terminé vinculado con algunos investigadores que trabajaban pues en la aplicación de todos los temas de tecnología en el campo de la agricultura. Entonces, cuando ya entré a hacer la ingeniería, ya estaba trabajando en el CIAT, y el CIAT pues aún más potencializó mis capacidades en el área de investigación, porque pues ya empecé a trabajar en proyectos colaborativos, multidisciplinares, que también pienso que eso es muy importante también, eso es algo que uno tiene que desarrollar dentro de, como complemento en los skills, poder trabajar con gente en diferentes áreas, en diferentes disciplinas y demás, porque la ciencia es eso, la ciencia es precisamente, es interdisciplinar. Entonces terminé trabajando en CIAT, luego pude culminar mi ingeniería y luego se me despertó como el interés de hacer una maestría. Tuve la oportunidad de aplicar una beca en ese entonces, creo que era no recuerdo bien, creo que era una beca pues que tienen el Estado, organizaciones americanas, no recuerdo, pero pues tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Baja California a complementar mis estudios enfocados a la parte de Data Science y AI, en donde pues aprendí mucho sobre algoritmos predictivos, Machine Learning, Deep Learning, AI. Y de ahí pues finalmente fue ya donde decidí hacer el salto y siempre quise tener alguna experiencia internacional en donde el inglés fuera la base, porque eso, digamos que sabía que me ibas a sacar de la zona de confort. Y ahí fue que terminé haciendo mi doctorado. Se presentó una oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Texas A&M, y desde el 2018 pues vine a trabajar inicialmente aquí como Data Scientist y como Full Stack Software Developer. Inicialmente me vinculé en el departamento de Soil and Crop Science, donde en ese momento mi rol era específicamente ayudar a otros estudiantes de pregrado y de posgrado, maestría y doctorado, a pues, analizar la información y los datos pues para poderlos para transformarlos en publicaciones científicas en su momento. Y ahí fue que terminé vinculado haciendo mi doctorado pues en la parte de ingeniería enfocada a la inteligencia artificial y la geofísica, que fue también algo muy interesante porque mi background fue más que todo en la parte de software development, desarrollo de software como tal, pero luego vi que lo interesante de la parte de desarrollo de software es que es algo interdisciplinar, es algo que tú puedes aplicar a través o en diferentes contextos. Y pues esas habilidades me sirvieron para empezar ya a trabajar pues en la parte pues del proyecto de investigación, que fue enfocado a la parte de geofísica, y pues ahí ya terminé el doctorado y desde el año 2023 me vinculé a la universidad como Research Scientist, como científico, y pues actualmente estoy trabajando principalmente en la parte de desarrollo de proyectos de investigación, donde se derivan publicaciones científicas, pero también aplicamos a grants a diferentes grants pues para conseguir fondos y poder desarrollar proyectos de investigación en diferentes áreas como tal. ¿Y cuál ha sido ese proyecto que tú sientes que es el proyecto de tu vida en términos de investigación? En términos de investigación, siempre quise de alguna forma, como te decía, o sea, siempre mi visión estuvo, mientras en mi grupo pues de cercano de compañeros, digamos que están más enfocadas a la parte de desarrollo de aplicaciones orientadas pues al negocio y demás, siempre quise como aprovechar mis habilidades en el área de programación para desarrollar proyectos con algún enfoque social. Entonces, pues digamos que mi paso por CIAT me sirvió mucho, porque lo que hice mucho en ese entonces fue desarrollar software para
los que utilizaban, por ejemplo, visión por computadora, además, o diferentes sistemas bioinspirados para solucionar diferentes tareas. Entonces, cómo analizar imágenes de drones, cómo analizar imágenes de satélites, y entonces desarrolla mucho esa parte, pues, muchos de esos skills que se necesitan para poder analizar datos de remote sensing, como se conoce. Entonces siempre esa fue como visión, eso fue como mi proyecto de vida, cómo generar un impacto. O sea, siempre quise como que si iba a escribir una publicación científica o alguna journal o algo, siempre quise hacer como ciencia enfocado pues a poder generar el impacto de algunas personas. Entonces mucho de la investigación que hice en CIAT fue en la parte de optimizar los procesos en agricultura a través de la implementación de la ciencia y la tecnología. Entonces, proyectos interesantes en los que pude trabajar en su momento, por ejemplo, fue contribuir en el desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web para el análisis de imágenes satelitales, de imágenes de drones. Pero recientemente, hace un par de años, hice una aplicación para dispositivos móviles que se llama Tumaini, y esta aplicación, pues, con la colaboración, pues fue un proyecto colaborativo con el CIAT. Lo que hace es que se usa un modelo entrenado con enfermedades de banana, de diferentes variedades de enfermedades, y lo que hicimos fue que desplegamos ese modelo en una aplicación móvil. Pero lo interesante de este proyecto, más allá de la parte técnica y la implementación en sí, fue ver cuando ya personas de todo el mundo, en India, en África y demás, esto fue un proyecto liderado por el doctor Michael Selvaraj, que trabaja en CIAT. Fue lo más interesante, ver cómo los agricultores utilizaban dicha aplicación para detectar las enfermedades y demás. Y eso, pues, fue uno de los proyectos que fue muy valioso a nivel de impacto, porque ver que algo que tú desarrollas lo utilizan en todo el mundo, pues pienso que es importante, que fue en último lo que siempre quise hacer. Y recientemente, ahorita estoy trabajando en un proyecto muy interesante, que es en la aplicación de agentes de inteligencia artificial aplicados a la ciencia, recientemente con la colaboración de Google y un grants que tuvimos la capacidad, pues, de conseguir. Estamos desarrollando, o estamos explorando o estudiando la aplicación de cómo se pueden utilizar agentes de inteligencia artificial para optimizar y agilizar cómo se hace ciencia. Entonces, hay proyectos muy interesantes hoy por hoy en esa área, y en estos momentos, pues, es como que el proyecto en el que me está enfocando en los últimos años, en entender cómo estos modelos sofisticados de lenguaje se pueden utilizar para desarrollar sistemas bioinspirados y basados en la aplicación, pues, de las redes neuronales para optimizar diferentes procesos, pues, dentro de todo, pues, el pipeline como tal, toda la investigación en sí. Entonces, esos dos proyectos son como los que más han marcado. En toda esta experiencia que tienes haciendo ciencia, ¿cómo sientes que te ha contribuido tu formación como tecnólogo, por ejemplo, tu formación práctica para abordar estos asuntos que son asuntos que se mueven en la frontera del conocimiento? Pues mira que muchos, pues, más que todo familiares, han venido a mí que han querido. Yo siempre recomiendo la universidad para hacer su preparación, y en su momento, pues, uno de mis primos me preguntaba que él quería hacer la preparación, pues, profesional en la universidad, que qué camino tomar, si entrar directamente a la ingeniería o hacer la tecnología de la ingeniería. Yo le decía que, pues, que eso era una decisión mucho más personal, pero que, basada en mi experiencia, yo pienso que la tecnología es un gran complemento para ingeniería. Yo siento que tener esa capacidad de hacer tu preparación en ciclos te enriquece con diferentes skills, diferentes habilidades. Entonces, cuando yo entré a hacer, por ejemplo, el doctorado fue algo 100% enfocado a ciencia y fue 100% teórico. Entonces, yo me acuerdo que mientras en los proyectos por ejemplo, estábamos viendo una clase de matemáticas para procesamiento de señales, y uno de los proyectos que era desarrollar un algoritmo en MATLAB para procesar unas señales de audio. Entonces, pues yo lo quise hacer mucho más interesante, pues, aprovechando las habilidades que desarrollé cuando hice la tecnología, que era, como te decía, que fue lo que me aportó en sí tener esta preparación técnica y especializada, porque lo que hacía era que los proyectos que desarrollaba para cursos eran, entre la mayoría de los
mis compañeros en el doctorado se enfocaban solamente en la parte del desarrollo del algoritmo, de correr el script en MATLAB o en R o demás. Recuerdo que en ese proyecto yo hice una aplicación móvil. Yo pues aprendí dispositivos móviles en la universidad y lo que hacía era que hacía el procesamiento de señales directamente del dispositivo. Entonces tenía como una visión diferente, porque vuelvo y te digo, o sea, más allá de solamente enfocarme en los fundamentos teóricos, esa visión práctica que me dio la tecnología me ayudó a poder aprovechar esos skills para transformar ese concepto teórico un poco menos tangible en algo que eventualmente se podría convertir en una aplicación o algo más práctico que cualquier persona podría utilizar. Entonces siento que es un complemento muy importante para hacer ciencia, tener esa visión de ser práctico y entender que la ciencia no solamente debe quedarse en un manuscrito o en un paper, sino que la forma realmente de ver la ciencia aplicada es entregando lo que tú haces o investigación que haces a las personas para que las puedan utilizar. Y eso lo desarrollé precisamente gracias a mi preparación tecnológica, de ingeniería y después a nivel de doctorado y maestría. ¿Qué personas, qué nombres recuerdas tú que hayan dejado una huella importante en tu vida? No solamente en tu paso por nuestra universidad, sino en tu vida en general. Pienso que varios en la universidad, el profesor William y el profesor Diego López son personas que les tengo mucho aprecio, la profesora Patricia también, entre otros. Pienso que me ayudaron mucho a desarrollar esa capacidad crítica e investigativa. Y por fuera de la universidad como tal, siento que el profesor Arturo, el Arturo Franco, que fue el que me abrió las puertas en CIAS, influyó mucho también en que muchas veces necesitas a alguien que no solamente como que te ayude, sino que te ayude a cambiar un poco la visión, de entender que muchas veces tenemos que salir de la zona de confort para poder llegar mucho más lejos, y pienso que esas son algunas de las personas que recuerdo que en su momento me ayudaron mucho pues para poder seguir adelante, pues sin mencionar pues personas en ciencia que también han sido referentes para mí, que trato de usarlos como modelo en mi trabajo día a día para generar algún progreso, algún impacto ya más a nivel de lo que hago hoy por hoy. Bueno, y si pudieras enviar finalmente un mensaje a nuestros egresados, ¿tú qué les dirías? Pues mi mensaje es que pienso que traten de aprovechar al máximo todos los recursos que la universidad les da en su momento. No solamente, pienso que es fundamental también aprender un poco más acerca de las actividades extracurriculares que les ayuden a potencializar sus habilidades, porque no es, vuelvo y reitero, no es solamente los conocimientos que se adquieren en el aula de clase, sino también las actividades que se puedan desarrollar por el paso de la universidad, que les permite generar un impacto. Cada día con el tema de la inteligencia artificial se está volviendo mucho más complicado el tema de innovar, el tema de sobresalir. Nos estamos volviendo un mundo más facilista y demás. Entonces pienso que también es una recomendación que les doy. Traten de usar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas para mejorar su productividad y potencializar sus skills, pero no para reemplazar habilidades blandas o habilidades que son realmente requeridas para uno poder desarrollar esa capacidad creativa para poder el día de mañana generar visibilidad, porque en últimas pienso que es lo más importante, que el paso por la universidad sea un camino para generar visibilidad, para que el día de mañana eso les pueda abrir muchas puertas y que eventualmente pues puedan de alguna forma lograr lo que quieren. Y fundamental, y siento que eso es algo que debería estar completamente amarrado a cualquier currículo en cualquier organización, es el idioma. Pienso que el idioma abre muchas puertas, abre
simplemente el hecho de poder viajar a otro país y hablar con otras personas, o poder salir y conocer a sobre otras culturas, es lo que a mí me ha abierto mucho la visión sobre el mundo y eso es algo también muy importante para poder desarrollarse en el día a día, en cualquiera que sea el contexto en donde uno se mueva. Bueno, Henry, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Algunas palabras para despedirte de la audiencia. No, pues que muchas gracias por la invitación. Siempre voy a estar muy agradecido por la universidad y por la preparación que me dio en su momento. Y pues espero de alguna forma poder retribuir más adelante pues el conocimiento adquirido durante el paso por la universidad. Gracias a todos y gracias a todos los profesores que hicieron parte también de mi preparación en el paso por la universidad. Muchísimas gracias, Henry, por haber aceptado esta invitación. A toda nuestra audiencia nos estaremos viendo en un próximo programa. Felicidades. 360 en acción, Unicamacho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Macho 360.